12 de julio de 1943. Golfo de Vizcaya, 200 millas al oeste de Brest. El marine Stabsarst, Dr. Paul Pfaffinger, se aferró a la barandilla de la torre de mando mientras 3 Fighters de la RAF descendían en picada a través de la bruma vespertina, sus cañones escupiendo fuego contra el U-441. El doctor, que nunca había comandado nada más grande que una sala médica, observó horrorizado cómo el capitán Leutnant Klaus Hartmann era alcanzado por metralla. La sirena de inmersión nunca sonó. En los siguientes 30 segundos, 10 hombres morirían, 13 resultarían heridos, y todos los oficiales quedarían incapacitados. Pfaffinger, cuyo entrenamiento naval de combate completo consistía en tratar heridas en lugar de infligirlas, tendría que navegar un submarino destrozado de regreso a puerto, a través de aguas plagadas de aviones enemigos. El cambio de cazador a cazado había tomado menos de 4 meses. En febrero de 1943, los U-Boot aún podían detectar aviones que se aproximaban con sus receptores de radar METOX y realizar inmersiones de emergencia con tiempo de sobra. Para julio de 1943, la muerte llegaba sin advertencia. La estrecha ventana entre detección y destrucción, una vez cómodos 2 o 3 minutos, se había comprimido a meros segundos. Los números cuentan una historia de revolución tecnológica. En 1942, los U-Boot alemanes hundieron 1094 barcos mercantes, totalizando 7.8 millones de toneladas mientras perdían solo 87 submarinos. Una tasa de intercambio devastadora que llevó a Gran Bretaña al borde de la inanición. Un año después, todo se había revertido. Solo en mayo de 1943, la Kriegsmarine perdió 41 U-Boot, mientras hundía solo 34 buques mercantes. El almirante Karl Dönitz retiró sus submarinos del Atlántico Norte el 24 de mayo de 1943, concediendo efectivamente la derrota en la Batalla del Atlántico. ¿Qué causó esta reversión catastrófica? La respuesta residía en una carrera tecnológica medida en segundos. El U-Boot tipo 7 podía ejecutar una inmersión de emergencia en 20 a 30 segundos, bajo condiciones ideales. Pero estas especificaciones no significaban nada sin advertencia de aviones que se aproximaban. La introducción aliada del radar centimétrico en marzo de 1943, completamente indetectable por el equipo alemán, eliminó esa advertencia por completo. La primera indicación llegó el 27 de agosto de 1942. El Oberleutnant zur See Hans-Joachim Hesse montaba guardia a bordo del U-94 en el Caribe. El detector de radar METOX del submarino permanecía en silencio. Entonces, Hesse lo escuchó. Motores de avión directamente sobre ellos. Transcurrieron menos de 15 segundos entre el primer avistamiento del Catalina PBI estadounidense y la orden de inmersión de emergencia. Pero 15 segundos no fueron suficientes. Mientras la torre de mando del U-94 se deslizaba bajo la superficie, 4 cargas de profundidad aplastaron el casco de presión. Esas 2 palabras en el informe posterior a la acción del piloto, demasiado tarde, definirían los siguientes 3 años de guerra submarina. En los primeros años de la guerra, los comandantes de U-Boot operaban con márgenes de seguridad cómodos. En un día despejado, vigías experimentados podían avistar aviones a 8 o 10 millas, proporcionando 3 o 4 minutos de advertencia. Entre febrero y octubre de 1942, los U-Boot operando en el Golfo de Vizcaya completaron el 80% de sus tránsitos sin ser atacados. Incluso cuando eran sorprendidos en superficie, el 90% se sumergía exitosamente a salvo. La introducción del radar ASV Mark II a principios de 1942 inicialmente parecía manejable. Las emisiones de longitud de onda de 1.7 metros eran fácilmente detectadas por los receptores METOX alemanes, usualmente proporcionando 2 o 3 minutos antes de que llegaran los aviones. Pero la oscuridad planteaba problemas. La solución del líder de escuadrón Humphrey de Bird Lake fue elegantemente simple: montar un reflector de 22 millones de candelas que iluminaría objetivos en el momento exacto en que se perdiera el contacto por radar. El primer ataque exitoso con Lake Light ocurrió el 5 de julio de 1942, cuando el oficial piloto W. Howell del Escuadrón 502 sorprendió al U-502 en superficie.
La luz Lake comprimió dramáticamente el tiempo de reacción, dejando a los submarinos quizás 15 a 20 segundos para alcanzar profundidad segura, insuficiente para sobrevivir. Marzo de 1943 marcó el principio del fin. La introducción del radar ASV Mark III operando a longitud de onda de 10 centímetros era completamente indetectable por el equipo alemán. Los U-Boot comenzaron a reportar ataques sin ninguna advertencia de radar. Imposible según los científicos alemanes. El U-333 se convirtió en una de las primeras víctimas el 6 de marzo de 1943. El informe oficial del capitán Leutnant Peter Kremer envió ondas de choque a través del cuartel general de U-Boot. Sin advertencia METOX. Avión apareció directamente sobre nosotros sin detección. Las matemáticas eran brutales. Un B-24 Liberator equipado con ASV Mark III podía detectar un submarino a 15 millas y atacar a 200 millas por hora. Sin advertencia, los submarinos podrían tener 5 segundos desde el avistamiento visual hasta el impacto, insuficiente incluso para hacer sonar la alarma de inmersión. El impacto psicológico fue devastador. Las tripulaciones que habían confiado en su equipo de detección de repente se encontraron ciegas. Para mayo de 1943, el Golfo de Vizcaya se había transformado en lo que las tripulaciones de U-Boot llamaban el Valle de la Muerte. En abril y mayo de 1943, 56, U-Boot se perdieron en solo 2 meses. La introducción del torpedo acústico de búsqueda automática, Mark 24, Fido añadió otra dimensión letal, logrando una tasa de éxito del 22% comparada con el 9% de las cargas de profundidad convencionales. Entre mayo de 1943 y el final de la guerra, estas armas hundieron 37 submarinos y dañaron 18 más. Los intentos alemanes de restaurar el equilibrio tecnológico consistentemente llegaron demasiado tarde. El detector de radar Naxos, introducido en septiembre de 1943, podía detectar radar centimétrico, pero solo a rangos de 5 a 8 kilómetros. Advertencia insuficiente cuando los aviones se aproximaban a 300 kilómetros por hora. El Schnorkel, desplegado operacionalmente a principios de 1944, ofrecía una solución parcial, pero venía con limitaciones severas. Velocidad reducida, penacho de escape visible y ruido que hacía imposible la detección acústica de aviones que se aproximaban. La orden desesperada de Donitz del 27 de abril de 1943 para que los U-Boot enfrentaran a los aviones en superficie, en lugar de sumergirse, resultó desastrosa. La experiencia del U-441 el 12 de julio demostró la futilidad cuando ataques coordinados abrumaron las defensas submarinas. El momento decisivo llegó durante el Mayo Negro de 1943, cuando la fuerza de U-Boot perdió 41 submarinos en un solo mes. La batalla alrededor del convoy ONS-5 demostró la imposibilidad de operaciones exitosas. 17 U-Boot atacaron el convoy entre el 4 y 6 de mayo. 6 fueron hundidos, 11 dañados, y ni un solo barco mercante se perdió. La entrada del diario del almirante Donitz del 24 de mayo de 1943 concedió la derrota. Los nuevos dispositivos de localización y armas del enemigo han arrancado nuestra única arma ofensiva de nuestras manos. La historia completa emerge en las estadísticas. En 1942, proporción de intercambio 12.6 barcos por U-Boot perdido. Tiempo de advertencia promedio 180 segundos. Inmersiones de emergencia exitosas, 89%. En 1943, proporción de intercambio 1.4 barcos por U-Boot perdido. Tiempo de advertencia, promedio 15 segundos. Inmersiones de emergencia exitosas 31%. Para 1944 a 1945. Proporción de intercambio 0.38 barcos por U-Boot perdido. Tiempo de advertencia promedio 5 segundos. Inmersiones de emergencia exitosas 15%. De 1.162 U-Boot comisionados durante la guerra, 785 fueron destruidos. Los aviones representaron 250 pérdidas. De 40.000 hombres que sirvieron en U-Boot, 28.000 murieron, una tasa de bajas del 70%,
la más alta de cualquier servicio en cualquier nación durante la Segunda Guerra Mundial. Herbert Werner, quien sobrevivió 5 U-Boot, capturó la evolución. Medimos nuestras vidas en segundos, los segundos entre detección y muerte. Esos segundos lo eran todo, y luego no eran nada. La historia de la ventana de inmersión de emergencia del U-Boot alemán representa uno de los ejemplos más claros de la historia de tecnología, determinando el resultado de la guerra. Entre 1942 y 1943, las innovaciones aliadas comprimieron el tiempo de reacción alemán de minutos cómodos a segundos desesperados hasta nada en absoluto. Cuando el radar centimétrico eliminó la advertencia por completo en marzo de 1943, la fuerza de U-Boot dejó de existir como arma efectiva. Murieron porque la tecnología robó los segundos que necesitaban para sobrevivir. En la aritmética brutal de la guerra tecnológica, el margen de seguridad de ayer es la vulnerabilidad de hoy, y la ventaja decisiva de hoy es la debilidad fatal de mañana. La fuerza submarina alemana aprendió esta lección a un costo terrible. 28.000 vidas perdidas cuando su margen de seguridad se comprimió de minutos a segundos hasta nada.